quiero empezar con este tema y le titulé, así como lo dice el Salmo que vamos a ver, el Salmo capítulo 13, lo titulé ¿Hasta cuándo? Y miren, me he estado recibiendo de parte de muchos de ustedes esta pregunta: ¿hasta cuándo nos volveremos a ver? ¿Hasta cuándo terminará este encierro? ¿Hasta cuándo podremos volvernos a reunir y a cantar juntos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podremos hacer las cosas que como iglesia debemos de hacer y queremos hacer, porque el Señor es digno de que nosotros nos reunamos? Y claro que sí. Sabemos todos que esta pandemia ha sacado a todas las iglesias de sus congregaciones, de sus lugares donde estamos. Ahora sí que cada domingo o cada miércoles, según lo que cada iglesia tiene entre semana de oración y así. Y yo creo que de alguna manera el Señor nos sacó porque necesita que su iglesia sea iglesia, que su iglesia sea iglesia fuera de esas cuatro paredes que nos han detenido, ¿verdad? Que por mucho tiempo nos detuvieron en el sentido de que no salíamos a compartir nuestra fe. Ahora yo te ruego que plagues tu muro, tus redes sociales de la palabra del Señor. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza, por favor. Y bueno, vamos a iniciar con el Salmo capítulo 13, si fueran tan amables. Es que añadí. Muy bien. Empecemos. Dice así: en este salmo hay 6 versículos y en los 6 versículos aparecen 4 preguntas ¿hasta cuándo? Y si vemos ahí dice plegaria en tiempos de aflicción, algo así dice el título de este salmo. Y vemos en esta oración de David, este salmo data en los tiempos de que David era perseguido por Saúl. Algunos han llegado a la conclusión de que fue en ese tiempo en el que usted sabe que por mucho tiempo, por años, Saúl trató de matar a David. Y lo vemos en primera de Samuel, capítulo 19, versículo 1, dice: Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Fíjese qué impresionante. Yo soy el rey y mando a llamar a mis súbditos y digo: he decidido matar al general de nuestro ejército, porque ese era el general. Él los había llevado a la batalla y él los había llevado a una y otra victoria tras otra. Y dice, pero al final, pero Jonatán le tenía tanto afecto a David. Bueno, más adelante usted puede seguir leyendo que él le avisa a David que su padre quiere destruirlo. Ahora, en este salmo, regresando al Salmo capítulo 13, en este salmo lo voy a dividir en 2 versículos, 2. Los primeros 2 versículos habla de la desesperación de David, y ahí vemos los primeros 2 ¿hasta cuándo? En el segundo versículo vemos los otros 2 ¿hasta cuándo? Acuérdate, son 4 ¿hasta cuándo? Y es la desesperación. Es la desesperación que muchos de nosotros sentimos de estar enclaustrados, de no poder abrazarnos, de no poder hacer una reunión sin el temor de que, ay Señor, por favor, guárdanos. Y si alguien viene de lejos, decirle: oye, por favor, te voy a fumigar toda la ropa. Es una desesperación. ¿Por qué? Por una prueba prolongada. Y eso es lo que siente David. Él siente que la prueba ha sido ya demasiado tiempo y él hace una pregunta. Ahora quiero que te des cuenta que esta oración que hace David va desde el pozo más profundo de la desesperación y de la depresión
hacia el día más radiante. Así empieza este salmo, y así debería de ser nuestros tiempos de oración. Que lleguemos con Dios y le digamos la neta, que le digamos lo que sentimos, que no estemos con que, ay no, ¿cómo le voy a decir hasta cuándo? Pues para Dios no, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces para nosotros es un tiempo cronológico de desesperación, y decimos, o sea, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo terminará esta pandemia? ¿Hasta cuándo nos podremos reunir? ¿Hasta cuándo? Y dice aquí en el versículo, en Salmos 13:1, ¿hasta cuándo, Señor? Y después pregunta, ¿me olvidarás para siempre? ¿Cómo se sentía David, que ya tenía tan largo esta prueba, que decía, ya me olvidaste, ya la neta, Dios? Y eso pasa, estaba leyendo acerca del duelo, cómo es que en un duelo sentimos que el dolor no acaba. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y sentimos que el dolor no termina, que la ausencia, el vacío que dejó esa persona en nuestra vida es demasiado profundo, y es tan lento el tiempo, que decimos, ¿hasta cuándo? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? A veces las ausencias nos ayudan. Estoy segura que muchos de nosotros ya estamos desesperados por volvernos a ver en el salón que estamos rentando. Segura estoy que muchos decimos, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya queremos. Pareciera que este encierro lleva ya mucho tiempo. Y las ausencias son buenas para poder revelar los sentimientos. A veces las separaciones son buenas para valorar a las personas que teníamos o que tenemos como parte de nuestra vida. Y en la nueva versión, en la Reina Valera 60 dice, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? La NBI dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Fíjate, él se sentía olvidado. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Ahora, ¿a Dios no le asusta? A Dios no le asusta que le digamos lo que sentimos. A Dios no le asusta que gritemos, que le grites cómo te sientes. A Dios no le molesta que tú y yo seamos sinceros en cuanto a nuestras emociones y sentimientos hacia Él o hacia la situación que estamos viviendo. Lo que a Dios le duele, y esto que te quede muy claro, lo que a Dios le duele es que no lo tomes en cuenta. Lo que a Dios le duele es que lo ignores, que no le digas cómo te sientes. Aunque Él sabe cómo te sientes, Él nos ha dado una boca para expresar nuestras emociones. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón o de nuestras emociones va a hablar la boca. Y a Dios le gusta que le digas cómo te sientes. Ahora, este hombre dice, ¿hasta cuándo? ¿Te olvidarás de mí para siempre? Y fíjate lo que dice Isaías 49 del 15 al 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Cuando yo leía esto y pensaba, meditaba en lo que nuestra Suprema Corte de Justicia tendrá que votar este próximo miércoles, yo decía, Señor, ¿un aborto cuenta como dar a luz? Y hoy quiero decirte que las mujeres que Dios me ha permitido ministrar, que han pasado por abortos, sean abortos programados, que ellas decidieron abortar, o abortos espontáneos, ninguna de ellas me ha dicho que se le ha olvidado. Hay algunas que me han dicho, llevo 4, llevo 5 abortos, llevo 6 abortos. No se le olvida el número de abortos o el momento en que pasó por ese aborto. Y aquí dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Eso me impresiona porque estoy leyendo la Reina Valera 60. Dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Escúchame. David se sentía olvidado de Dios. Y cuando estamos pasando por un proceso de duelo, lo primero que sentimos es la ausencia, no solamente de la persona que ha partido lejos de nosotros o que ya no está en la tierra de los vivientes, y
también sentimos el vacío, como si Dios no estuviera, como si Dios nos hubiera olvidado. Sentimos como si verdaderamente estuviéramos completamente solos y Dios estuviera tan lejano a nosotros que no lo sentimos. Y así estaba David, pero escúchame lo que dice Isaías 49:16. Aunque ella olvide, aunque tu mamá se olvidara de ti, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Está hablando de su tierra, de su pueblo. Delante de mí están siempre tus muros. Y cuando leí la palabra muros, yo le decía: Señor, congrega a Muros de Salvación, no solamente cada miércoles, cada domingo en sus casas, sino que seamos uno solo a pesar de la distancia. Y cuando el Señor me dijo esto: delante de mí están siempre tus muros, yo entendí que esta era la palabra que tenía que hablar esta mañana, porque delante de Dios estamos nosotros como iglesia. La pregunta: ¿me olvidarás para siempre? Es para que Dios responda: no, jamás te olvido. Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Cómo te olvidará? Vámonos al Salmo 13:1 nuevamente. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? La palabra esconderás viene en el diccionario Strong viene de ocultar. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Quiere decir que David buscaba la presencia de Dios, pero él no la sentía. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir: pastora, yo me he sentido así? Oh Dios, yo me he sentido así. Yo recuerdo que había noches en que yo me sentía tan sola que mi corazón lo único que hacía era gritar y gemir y gemir y gemir, porque nos sentimos completamente solos cuando estamos pasando un luto, cuando estamos pasando aflicción, cuando estamos pasando problemas. Quiere decir que él buscaba la presencia de Dios, pero no la sentía. Pero acabamos de ver: aunque tu madre se olvidara de ti, yo no me olvidaré de ti. Yo tengo contados los cabellos de tu cabeza. Y como decíamos, a veces las ausencias son necesarias para aquilatar, para valorar la presencia de aquel que hemos menospreciado. ¿Será que hemos menospreciado a Dios y solamente cuando pasamos por aflicción, por luto, por desdén, por menosprecio, entonces le buscamos con todo el corazón? El silencio de Dios, lo que hace en nuestra vida, porque sí, hay silencios de Dios. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, donde muchos patriarcas, mujeres levantan su voz y dicen: ¿hasta cuándo? Ana oraba a Dios, gemía de tal forma que decía: ¿hasta cuándo tendré un hijo? Y Elí, el sumo sacerdote, la tuvo por borracha. Dijo: esta está borracha. Ella gemía un ¿hasta cuándo? Y yo no sé cuántas veces o cuántos hasta cuándos hay en tu corazón, en cuanto a tu vida, en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a tu trabajo, en cuanto al dinero, en cuanto a la salud. ¿Hasta cuándo? El silencio de Dios provoca algo en nosotros, y ese silencio provoca impaciencia. En el versículo 2 del Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo? Es el tercer ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y ha de sufrir cada día mi corazón? ¿Hasta cuándo mi corazón estará angustiado? ¿Hasta cuándo? Y la segunda parte del versículo 2 dice: ¿hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Este es el cuarto ¿hasta cuándo? Vámonos a Isaías 43:13. Dice la palabra: desde los tiempos antiguos yo soy, dice el Señor. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Y sí,
Hay momentos en que nos sentimos completamente solos y aún olvidados por Dios, y que sentimos que el enemigo nos domina, que los pensamientos de suicidio nos dominan, que los pensamientos de depresión, que los pensamientos de aflicción. ¿Sabes? La palabra aflicción en el griego viene de tilipsis. Tilipsis, que significa, era una forma ¿cómo se dice? Cuando capturas un prisionero y lo torturas. Es una forma de tortura. Tilipsis era una forma de tortura. Cuando tomaban a un prisionero de guerra, lo acostaban sobre el piso e iban poniendo piedra sobre piedra, una tras otra, hasta que dijera la verdad, y muchas veces era hasta que moría. Utilizaban cadenas para subir esas piedras y dejarlas caer sobre el cuerpo, y eso es tilipsis, una tras otra. Y dice aquí, ¿hasta cuándo? Muchas veces Dios permite la aflicción para que Él pueda tratar en nuestro orgullo, Él pueda tratar en nuestra falta de perdón. Estaba escuchando que la falta de perdón yo siempre la vi como un pecado. La falta de perdón, el rencor es un pecado, pero encontré que la falta de perdón también puede ser un demonio. Un demonio que te habla al corazón, que te habla a la mente, que te recuerda el pasado y que te dice, no, esa persona no merece el perdón. Entonces Dios permite estos silencios para que nosotros busquemos y que Él pueda probar en nuestro corazón si verdaderamente estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. En Mateo capítulo 15, 22, había una mujer cananea que había salido de aquella región clamando y diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero fíjate el silencio, y el silencio de Jesús no solamente fue un silencio, sino aparte se volteó hacia ella. Ni siquiera habló con ella, habló con sus discípulos y la menospreció. Pareciera que la estaba menospreciando, porque dice aquí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cuando los pastores recibimos este tipo de llamadas, y lo hacemos, de que pastora, estoy teniendo una guerra con un demonio que aparece así. Vi a una persona, y lo primero que hacemos es, órale, vamos. Jesús no. Bueno, en este caso Jesús se quedó así como que no pasa nada aquí, dile que no, que ahorita no, yo vine para los hijos de Israel, porque dice, Jesús no le respondió palabra, ahí está un silencio. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, Señor, despídela, dile algo, por lo menos dile que no la vas a atender. Sin embargo, el Señor estaba probando, porque dice la Biblia que la fe de esta mujer fue alabada por nuestro Señor. Así es que Dios permite estos silencios. Regresemos al Salmo 13:2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Esto es bien impresionante. Este es había dicho que ya era el cuarto y no. Este es el tercer. ¿Hasta cuándo? Es que son un montón. ¿Hasta cuándo? Espérame, déjame ver. Es en el 1, son 2 hasta cuándo, ¿verdad que sí? A ver, ayúdenme. En el 2 son otros 2 hasta cuándo. Son 4. Ahora vámonos al 3, al versículo 3. ¿Sí, ya estamos ahí? No, estamos en el 2. Entonces sigo en el 2. ¿Hasta cuándo? Versículo 2. ¿Hasta cuándo? Este es el tercero. Pondré consejos en mi alma. Y me impactó mucho. ¿Cómo que pondrás consejos? Bueno, poner consejo, la raíz etimológica significa depositar consejos o argumentos. O sea, cuando viene el enemigo para recordarnos por qué no estamos sanos, por qué nos duele algo, estamos guardando ese consejo o ese argumento. Estamos guardando ese argumento en nuestro corazón y estamos diciendo, ¿hasta cuándo? Lo que él está diciendo, estoy escuchando que no soy amado, que estoy solo, que tú me has olvidado, que estoy menospreciada, que las cosas no van a salir bien,
que todo se va a perder. Estoy escuchando argumentos tras argumentos y David oía tantas voces que le dice a Dios: ¿hasta cuándo voy a depositar todo esto que escucho, sea del enemigo, sea de los que están conmigo, sea de mi propio corazón que es engañoso? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Porque fíjate, en la misma pregunta dice: con tristezas en mi corazón cada día. Quiere decir que estos consejos traían tristeza a su corazón. Estos consejos traían dolor. Estos consejos traían frustración, a lo mejor enojos, porque dice: con tristezas en mi corazón. Estos consejos no eran buenos consejos. Eran consejos que traían tristeza en su corazón, que lo lastimaba. Vámonos a Hebreos capítulo 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escúchame, el Espíritu de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo sabe lo que es ese silencio. Y ahí en la cruz dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: ¿por qué me has abandonado? Y claro que sabemos que en ese momento estaba depositando el Señor tu pecado y mi pecado en Jesús, y tuvo que darle la espalda, porque Él, que había sido sin pecado, que no había permitido que los malos consejos del enemigo ni la tentación entrara a su corazón. Él no lo permitió, pero nosotros sí lo hemos permitido. Y David está diciendo: ¿hasta cuándo pondré estos consejos? Y cuando tú estás pasando un duelo, dice: Señor, no volveré a tener sueños. Señor, mi vida se ha acabado. Señor, no volveré a abrazar a esa persona que amé o que me amó y que también me amó. No volveré a estar con él, con ella. Pero tienes que detener. Llegará el momento en que esos consejos que te traen tristeza, necesitas ponerle un alto. Jesús pasó por todo, porque dice que fue tentado. Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no permitió que esos malos consejos llenaran su corazón de rencor, de amargura, de frustración, de ira, porque fue sin pecado. Jesús pasó por todo lo que tú y yo estamos viviendo. ¿Hasta cuándo? Dice aquí, regresando al Salmo, ¿hasta cuándo? No solamente guardaré esos consejos que traen tristeza, sino hasta cuándo mi enemigo se enorgullecerá contra mí. El enemigo se hace fuerte, ¿sabes cómo? Con nuestras actitudes equivocadas. El enemigo se hace fuerte cuando murmuramos. El enemigo se hace fuerte cuando tenemos falta de perdón. El enemigo se hace fuerte cuando no soltamos el pecado. El enemigo se hace fuerte cuando no permitimos que Dios se enseñoree de nuestra vida. Por eso, vámonos al libro de Mateo capítulo 13. Después de la parábola del sembrador que hablamos el miércoles pasado, viene esta otra parábola. Y dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo. Y aquí nos va a explicar nuestro Señor Jesucristo quién es este enemigo. Llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. El que sembró la buena semilla, vámonos, estoy en Mateo 13, 24 y 25. Ahora vámonos a saltar a Mateo 13, 37. Dice, el que sembró, ya el Señor nos está explicando esta otra parábola. El que sembró la buena semilla es Jesús, el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, sí. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo, ahí nos va a decir quién es el enemigo. Y el enemigo que la siembra es el diablo. Entonces, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? El diablo. La mala hierba, por eso decimos, qué mala leche, ¿verdad? Pero la mala hierba son los hijos del maligno. ¿Quiénes son los hijos del maligno? Los que obedecen la voz de su Señor, que es Satanás y los demonios. Si tú estás recibiendo malas noticias, si estás recibiendo críticas destructivas que lastiman tu corazón, ¿de quién vienen? Pues de los hijos de aquel que escucha
que es escuchado, que es Satanás, los hijos del enemigo. Pero aquí dice que el enemigo, tu verdadero enemigo no es la mala hierba, sino tu verdadero enemigo es el diablo. Ahora, esa mala hierba, el Señor hasta dice, dejen porque no sabemos, llegará el momento en que vamos a tener que distinguir entre lo que es trigo y lo que es cizaña. La cosecha, dice el Señor en el versículo 39, es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Ahora vámonos por favor al Salmo 53, 1 al 6. Fíjate lo que hacen, lo que escuchan la mala hierba. ¿Quiénes son la mala hierba? Acaba de decir nuestro Señor Jesucristo que son los hijos del maligno. ¿Qué dicen los hijos del maligno? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así es como piensan los hijos del maligno. Y hemos oído, si tú y yo hemos seguido la transmisión de nuestros legisladores este viernes pasado que se legisló y pasó la ley Mordaza, estuvimos muchos de nosotros atentos a lo que nuestros legisladores daban en pronunciamiento hacia su voto de favor o en contra. Nos damos cuenta que aunque no lo digan en su corazón, en muchos de ellos dicen esto: no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay algún sensato que busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan a Dios. Allí los tienen sobrecogidos de miedo cuando no hay nada que temer. Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban. Tú los avergonzaste porque Dios los rechazó. Quiera Dios que de Sión venga la salvación para Israel. Y ahora que estamos hablando, que terminamos de hablar del yelmo de la salvación, yo espero que puedas revisar estas enseñanzas que estamos subiendo en el YouTube. Y dice así: Dios los dispersó. Quiera Dios, que de Sión venga la salvación para Israel. Cuando Dios restaure a su pueblo, se regocijará Jacob, se alegrará todo Israel. He escuchado de muchas personas que dicen: pastora, ¿para qué orar por nuestros legisladores? ¿Para qué pronunciarnos a favor de la vida y en contra del aborto? ¿Para qué? Si el mundo, aquí lo dice, que viene a destrucción, venimos a los días finales, el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Pero hoy quiero decirte que mientras el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores no venga, tú y yo tenemos la autoridad, pero también la responsabilidad de ser la sal y la luz de la tierra en medio de esta generación que está en la oscuridad. Salmo 14, 4 y 5. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Acuérdate, esta es la mala hierba. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Y hablamos de la coraza de justicia. Nuestra justicia no proviene de nosotros, sino de la justicia que fue comprada en la cruz del Calvario. La fe entonces nos hace ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no del punto de vista de nuestros legisladores o de la tierra o de lo que estamos viviendo, de esta pandemia, o si estás enfermo. Dios no te ve con esos ojos de enfermedad. La fe te hace subir, y por eso vamos a entrar vamos a seguir del Salmo, porque estamos estudiando el Salmo capítulo 13. Hemos visto el versículo 1 y 2 donde aparecen los 4 hasta cuándo, pero ahora viene la siguiente. Esta es la primera parte, ¿verdad? Acabamos de ver la parte de la depresión, del luto, de la desesperación. Ahora en el versículo 3 y 4 entramos en el Salmo 13 a la segunda parte de este salmo, que es la parte de la súplica. Es la apelación del justo hacia Dios. Y aquí fíjate lo que dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Ve la súplica: alumbra mis ojos.
Estoy en un grupo de pastoras que estamos a favor de la vida y la familia, y una de ellas es una preciosa pastora, escribió: desde que se legisló la ley Mordaza, siento un hueco en mi corazón, siento un vacío, siento un dolor, siento que algo está pasando terrible, que de ahí vienen otras leyes que quizá pudieran estar o querrán afectar aún a aquellos que profesamos nuestra fe hacia Dios. Pero fíjate, dice: alumbra mis ojos, porque como lo vemos las cosas, pareciera que todo está mal. Y yo escribí, le dije: me siento igual. No he podido, pienso en todo lo que nuestros legisladores dijeron a favor de la ley Mordaza, y me duele el corazón. Me duele que las ideologías están viniendo en contra de nuestros niños y jóvenes. Me duele. También siento un vacío. Pero escucha la oración de David. Dice: alumbra mis ojos. ¿Por qué? Porque se sentía, acuérdate que hemos dicho que el duelo, la depresión es una oscuridad. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Qué tan deprimido estaba David que sentía que se moría? Para que no diga el enemigo: mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Iglesia, es tiempo de levantarte. Es tiempo de pronunciarte y levantar tu voz a favor de la vida y a favor de todo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Es tiempo. Si ellos no tienen ningún reparo en decir tantas cosas que van en contra de la biología y de la ciencia, ¿por qué nosotros hemos de detenernos? No quiero hablarte de que tengamos un discurso religioso, porque muchos de ellos no entienden Biblia, no conocen lo que para nosotros es un vocabulario que conocemos, que es un vocabulario de iglesia, si pudiéramos decirlo así, de cultura eclesiástica. Necesitamos hablar un lenguaje de ciencia, de biología, de genética, de ADN. Necesitamos levantar nuestra voz con algo que ellos puedan escuchar. Y dice aquí: mis enemigos se alegrarían si resbalamos. Recuerdo cuando leí de Charles Spurgeon decir: no tengo miedo de aquellos que vociferan cosas en contra de Dios. Me da terror la iglesia que se calla. Eso sí me da miedo. Me da miedo ver la apatía de una iglesia que deja pasar la vida y las cosas como si nada estuviera afectándole. Hoy te digo, el Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No creas, iglesia, que las oraciones que hacemos antes de iniciar la alabanza y la adoración junto contigo en casa, Dios no las escucha, porque aquí dice que sus ojos están atentos sobre nosotros y sus oídos a nuestras oraciones. ¿Qué hace la oscuridad? La oscuridad trae sueño, porque la melatonina empieza a producirse y la melatonina hace sueño. Por eso Él dice: no me dejes dormir, vaya yo a morirme. Y esa es el sueño que el enemigo trae sobre nosotros. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque hay un soñar, hay un sueño, hay un aletargamiento de sueño espiritual que nos lleva a una obscuridad profunda. Y esto me lleva a los últimos dos versículos de este Salmo 13, 5 al 6, que habla de seguridad. Esto es impresionante. Empieza David sintiéndose lo peor. Hace una oración diciéndole: Señor, por favor, líbrame de este sueño, porque me voy a morir. No quiero que mi enemigo se alegre de mí. No me voy a callar, no me voy a resbalar, no voy a ser apático. Y viene entonces una declaración de seguridad, que es la confianza del justo en su Señor. Y vean el resultado, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación.
Cantaré, decía Tamara al inicio de este tiempo de alabanza y de adoración de esta mañana. Ella decía que el canto, la alabanza es un arma en contra de nuestros enemigos. Y aquí está David utilizando esta arma. Habla de sus enemigos. Ya vimos quién es el enemigo, Satanás. Y dice aquí: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y mientras anoche pensaba en esto, me ha hecho bien, rápidamente el enemigo me decía: ¿a poco? Si te hubiera hecho bien, no hubieras pasado lo que has vivido. Si Dios te hubiera hecho bien, no hubieras sido una niña tan enfermiza y en los hospitales. Si Dios te hubiera hecho bien, entonces tu comunicación con tus hermanos, con tus padres hubiera sido diferente. Si Dios te hubiera hecho bien, hay tantos argumentos, pero acuérdate, ¿hasta cuándo voy a guardar en el corazón malos consejos que me entristecen? Tú tienes que poner un alto. David dijo: mas en tu misericordia he confiado. No me ha ido bien, pero tú me has hecho bien. Y esto me lleva a Hebreos 4:16, donde tú no debes de cargar tus ansiedades en tu corazón. Fíjate lo que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Esto es lo que Dios verdaderamente quiere. A Dios le molesta que lo evadamos, que lo ignoremos, y lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él. Salmo 14:7: quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Vámonos a Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. No hay nada que te pueda detener de acercarte a Dios y de buscar su misericordia, su gracia y su paz. Jesús ha pagado el precio por ti y por mí para que nos acerquemos confiadamente a su trono. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hablamos del casco de la salvación. Esta es la salvación. Es una salvación futura que sabremos que Él quitará, enjugará toda lágrima de nuestro rostro. Hoy estás sufriendo, hoy estás pasando un duelo, hoy quizá está la depresión invadiendo la oscuridad, esos mares oscuros de depresión en tu corazón. Pero también hoy te digo que hay esperanza. Hoy te digo que hay un sonido de bocina. Hoy te digo que hay una trompeta que trae esperanza sobre ti, sobre mí. Dice en segunda de Timoteo 1:6-10. Esto es algo que Dios le dice a la iglesia: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar. ¿Qué debes de hacer, iglesia? Soportar sufrimientos por el evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte. Sí, vendrá un tiempo en que ya no lloraremos, y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. Hechos 5:41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo. Escucha, ellos habían sido azotados, maltratados, acusados falsamente. Y en Hechos 5:41 dice que salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Oía a una preciosa pastora hablar acerca de que estaba leyendo acerca de los primeros mártires de la iglesia, como algunos fueron desollados, apedreados, comidos por perros, eran aventados en aceite hirviendo. Y
los testimonios de todos aquellos que les vieron morir eran que había un gozo en sus corazones. Había un gozo en sus almas que nadie podía entender. Hermano precioso, hermana, hoy apelo a que tu gozo, el gozo de tu salvación, venga a tu vida a pesar de la pandemia, a pesar de todos tus ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Apunta tus hasta cuándo. ¿Hasta cuándo tu soledad? ¿Hasta cuándo el dolor? ¿Hasta cuándo la enfermedad? ¿Hasta cuándo la falta de dinero? ¿Hasta cuándo? Anótalos. Y hoy tienes que creer que Dios escucha tus hasta cuándo. Habla con Él. Porque si estos preciosos apóstoles salieron tan contentos de haber sido tomados por dignos, hoy tú y yo tenemos una preciosa promesa en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para bien, para ti y para mí. ¿Qué has vivido? ¿Qué has pasado? ¿Cuántos hasta cuándo hay en tu corazón? El Señor nuevamente nos dice en el Salmo 13:6: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y aquí está lo que Él ha hecho por ti y por mí. Este es nuestro Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para bien de los que le amamos. ¿Amas a Dios? Deja que Él llene tu corazón de fortaleza en este momento. Si estás pasando por un duelo, porque viste partir a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu cónyuge, a un hijo, y el dolor se ha cernido en lo profundo de tu alma y has dicho: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vendrá tu consuelo? ¿Hasta cuándo? ¿O cuánto necesitábamos esta palabra del Salmo 13? ¿Hasta cuándo el enemigo se enseñoreará de mí? Tú tienes en gran parte la solución de que tu enemigo deje de enseñorearse. No murmures, no juzgues, perdona, levántate y suelta a aquellos que te han herido, que te han lastimado, que te han hecho llorar. Perdónales, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Enviaron una palabra profética que está en el Salmo, en Isaías capítulo 40. Me gustaría que lo leas en casa. Es el Salmo 40, léelo en casa. Y aquí, Isaías, no sé qué dije, pero es Isaías capítulo 40. Y fíjate lo que Dios nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Me impactó mucho esta palabra porque yo estoy hablando de los hasta cuándo, y el Señor dice que Él todo lo usa para bien. Entonces tu tiempo es cumplido, tu pecado es perdonado, que ha recibido doble de la mano del Señor por sus pecados. Y ahora el Señor, fíjate lo que dice y lo que nos pide a nosotros: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte o collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
La palabra es segura. Fíjate lo que dice el siguiente versículo: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es mi pueblo, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Así es que anota esto: la palabra es segura. Hay tres cosas. Dios dice que se ha cumplido el tiempo. 2, Dios te pide que allanes las calzadas. Todo eso que había en tu corazón en contra de tu prójimo, ya tienes que allanarlo, tienes que quitarlo. Todo valle se levante y toda montaña se allane, para que se manifieste la gloria del Señor. 3, la palabra de Dios es segura, porque se marchita todo, pero su palabra permanece. 4, el poderoso, el Dios poderoso es el que viene en tu rescate. Súbete sobre un monte alto, dice, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Vamos a levantar la voz, y todos aquellos que son parte de Muros de Salvación, el día de hoy recibirán un mensaje de parte mía para que levantemos la voz. Y aquí dice esta palabra: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, su paga delante de su rostro. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la ciencia de la prudencia? Esto es lo cuarto. Y lo quinto que Dios nos dice: no desmayes, fortalécete en mí. Los siguientes versículos dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de Dios pasó mi juicio. Todo eso lo vimos en el Salmo 13. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Alégrate, iglesia, levanta voz de júbilo, que te escuchen tus vecinos. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Apláudele a Dios, apláudele. Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias por estar con nosotros, y nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor siga bendiciendo este tiempo, y estate en espera del comunicado que estaremos enviando a través de tu WhatsApp. Que Dios te bendiga. Bendiciones.